Buenas tardes. El principal objetivo de esta exposición es contarles un poco cómo hemos trabajado las tres en el área de restauración, que somos como un grupo nuevo que ingresó al museo hace como ya 8 años. Y cómo estamos trabajando con la colección principalmente en función de las exposiciones. Y puntualmente vamos a hablar también de un proyecto, del proyecto de restauración para el Museo de Leticia. Esto más enfocado a lo que les voy a hablar ahorita, como ejemplo, las piezas de orfebrería. Bueno, la principal, digamos, dificultad que tenemos nosotras para trabajar en función de las exposiciones es principalmente el manejo del tiempo. ¿Por qué? Porque montar una exposición requiere de varios pasos que no dependen, digamos, puntualmente de nuestra área. Trabajo con curaduría, con museografía, con museología, que es toda la parte gráfica, y nosotros como equipo todos debemos adaptarnos a ese proceso, digamos, sin interrumpirlo y cumpliendo, digamos, como con unos objetivos del museo. Una vez se llega de parte de la curaduría, que son los responsables, digamos, de escoger y seleccionar una cantidad de objetos, mínimo seleccionan 200 objetos. Para el tema de restauración, ese volumen de objetos es muy grande y eso estoy diciendo mínimo. Somos en el área 3 personas, pero 2 estamos encargadas de restaurar. Adriana es la encargada de hacer los estados de conservación, que también tiene que hacer los 200 estados de conservación, que ella después les va a hablar de esto. Y tenemos la ayuda también de contratistas, pero en general todo esto nos lleva a tener muy poco tiempo para trabajar. ¿A qué hemos llegado nosotras? En este momento es que hemos tenido la necesidad de priorizar qué vamos a restaurar y qué no vamos a restaurar. Y esa decisión la hemos tomado hasta el momento basadas principalmente como en 2 aspectos. El primer aspecto es el estado de conservación de las piezas, pues porque dependiendo, digamos, del estado de deterioro en que esté la pieza, eso nos lleva a crear la necesidad de que hay que hacer algún proceso para que en todo ese camino de recorrido para llegar a la exposición, que se pueda manipular. Y adicionalmente, si los objetos llevan soporte o no, porque acá en el museo se hacen los soportes de manera individual para cada objeto y eso implica una manipulación adicional, pues, que genera un riesgo, digamos, para el objeto. Esos objetos que seleccionamos para restaurar, a eso se les hace todos los procesos que requieran esos objetos. Y eso acompañado, que le hemos dado, hemos tratado de darle mucha importancia a la documentación de todos estos procesos, un poco recogiendo lo que hablaron por la mañana de la importancia de la documentación de la historia en restauración. Nosotros acá trabajamos con un programa que se llama Museum Plus y ahí está toda la información de las colecciones del banco. Y tenemos asignada una pestaña puntualmente para restauración. Y en este lugar procuramos ser lo más detallados posible sobre qué estamos haciendo los objetos. Mirar cuál es la principal problemática del objeto, cuál es la propuesta, qué tratamiento hacemos, e inclusive evaluar ese resultado, porque muchas veces uno quiere llegar a algo y definitivamente pues, no lo logra. ¿Y todo esto para qué? Para que en el futuro, cuando no estemos acá, los restauradores, inclusive de otras disciplinas, curadores y demás, que quieran ver el objeto, sepan realmente qué se le hizo al objeto y por qué se le hizo, ya sea para replantear esos procesos o para evaluar si porque en un análisis salió alguna cosa, algún resultado, digamos, que sea extraño. Mientras más completa sea la información que dejamos nosotros acá, mejor va a ser para la gente que venga, porque nos pasa a veces en restauración que uno cree que es muy completo con lo que está consignando de información, pero a veces se quedan detalles importantes de por qué uno llega a hacer las cosas como las hace. Bueno, ya puntualmente
sobre a qué están enfocados los procesos en este momento en el museo. Estamos pensando, y para las exposiciones, en hacer lo mínimo necesario para que ese objeto pueda ser manipulado en todo el proceso del que les conté, que se necesita para llevar a cabo una exposición. Si viene, mejor dicho, si uno quiere hacer, si digamos nuestra principal prioridad es que estructuralmente estén bien los objetos para poder ser manipulados. Y como ya les comenté, nuestro criterio es que si el estado de conservación a nivel estructural no es el mejor, hay que tomar medidas. Y eso implica, así digamos, en temas, porque digamos tenemos una preocupación porque en arqueología todos estos objetos también pueden ser objetos de investigación. Agregar un material adicional puede afectar esas investigaciones, pero igual los objetos tienen que ser usados pues, en un museo pensando en que sean exhibidos y que la gente los vea. Entonces tratamos de agregar material, pero material, digamos, lo mínimo necesario que requiere el objeto para poder trabajar, digamos, para esa exposición. El material que utilizamos, que se llama Holitex, es una tela de nylon no tejida, que se lleva usando hace bastante tiempo en el museo. Tiene una particularidad que es pues, muy buena, aparte de todas cumple con todas las cualidades con respecto a conservación, es que es translúcida, o sea, pues, digamos, altera un poco el color y el acabado del metal, pero no impide ver la superficie, ninguna de las caras. Entonces, es algo que, digamos, nos ayuda mucho porque a veces estructuralmente se dieron soluciones como la pasta cerámica, que es esta imagen de acá, que si bien daba muy buena estructura al objeto, está ocultando toda una cara del objeto. Y eso es tapar información del objeto, muy valiosa también. Y adicionalmente, cuando uno quiere eliminar o reversar estas intervenciones por el motivo que sea, por más cuidado que uno tenga, el material sufre algún tipo de estrés. Entonces, mientras menos cantidad de material haya que reversar, pues menos estrés va a tener la lámina. Y adicionalmente, eliminar todo este tipo de cosas requiere una gran cantidad de solventes para poder solubilizar el adhesivo. Y pensando en nuestra salud, pues de no absorber eso, y la conservación del medio ambiente, estamos pensando cada vez más en utilizar solventes que no sean como nocivos para la salud ni para el medio ambiente. Otra cosa, digamos, otro recurso que se sigue utilizando son las ayudas museográficas. Digamos, este es un ejemplo del soporte, este soporte que se planteó para esta pieza, que es un objeto que está fragmentado en muchas zonas, pero que el soporte permite darle forma al objeto sin tener que agregar ningún tipo de material. Eso, digamos, esa idea la hemos seguido continuando y la utilizamos en este pectoral, que tenía agregada el acrílico, y como pueden ver en el reverso, una cantidad de adhesivo para agregar ese material que le agrega peso al objeto, y adicionalmente uno no puede ver como el calibre de la lámina. Entonces lo desmontamos todo, quedó el objeto así, digamos, de esta manera, unido en donde podía estar unido, y acá se montó de esta manera en el Museo de Santa Marta, como la lámina reposando sobre el acrílico, pero sin estar adherida al acrílico, de manera que se puede retirar fácilmente. Y para el Museo de Pasto ahí se ve pues, cómo sirve esta tela que les digo, porque permite ver ambas superficies del objeto. Y por último, pues retomando un poco el tema del uso de sustancias químicas, en el taller, con el transcurso de los años que se hacían muchos experimentos de arqueometalurgia, y demás, se fueron acumulando muchos materiales y sustancias químicas que pues la mayoría de nosotras no tenemos ni idea de cómo se utilizan, no sabemos si estaban vencidas o no,
y estaban, digamos, acumuladas muy desordenadamente, pensando en caso de un evento en que se pudieran regar y que presentara un riesgo para nosotras, y decidimos darle orden a esto, sacar con la ayuda de la UGA, que es la Unidad de Gestión Ambiental, sacar todas esas sustancias que no se utilizaban y solamente dejar lo que estamos utilizando en el momento, debidamente almacenado y etiquetado correctamente. Y pues como última cosa, logramos conseguir el equipo de agua desionizada que, que garantiza, digamos, procesos de limpieza y de salinización, como hacerlos muy controladamente. Otra de las actividades que realizamos en el equipo de restauración son los estados de conservación. Estos estados de conservación están enfocados en dos aspectos básicamente. Uno es que muchas de nuestras piezas tienen una alta rotación debido a que están en exhibición, no solo nacionales sino internacionales. Entonces esto nos implica a nosotros hacer un seguimiento de las piezas, porque el documento que nos permite a nosotros evidenciar en qué estado entregamos y recibimos la pieza son los estados de conservación. Los estados en el museo se venían realizando, digamos, hace ya casi que desde la entrada de los restauradores aquí al museo, pero las metodologías eran distintas. Entonces uno podía encontrar una pieza descrita rota con faltante y ya, y una foto, o igualmente la foto con muchas flechas, pero como nosotros tenemos que dar la entrega a la persona que se va a hacer cargo de la pieza en otro país, nos generaba como demasiada tardanza y no teníamos 2 semanas para hacer la entrega de 300 piezas. Entonces se vino realizando como un esquema en donde lo que hacemos es enumerar de acuerdo al nivel de prioridad en el deterioro qué número correspondía y de acuerdo a ese número su color. Entonces hacemos como un mapa visual que nos permite identificar con número rojo y número 1 lo que está poniendo más en riesgo la pieza. Esto lo hacemos con todos los materiales, tanto orfebrería como cerámica, lítico, concha y bueno, hueso, que es lo que generalmente tenemos en rotación. Entonces, por ejemplo, en cerámica igual tenemos el mismo esquema, sino que en cerámica tenemos las 6 caras del objeto. En los otros solamente es anverso y reverso. Pero más allá de poder decir si una pieza tiene fractura o tiene fisuras o tiene algún tipo de deterioro que pueda ser físico de manera evidente, los estados de conservación nos han permitido poder realizar identificaciones en las técnicas de los objetos. ¿Esto qué quiere decir? Que al mirar las piezas constantemente nosotros hemos podido identificar cuando un objeto presenta un deterioro por técnica o por manufactura o por efectivamente un defecto de manipulación. Y esto nos permite a nosotros poder caracterizar algunas de las técnicas de elaboración de las piezas. También, de acuerdo con ese tipo de deterioros, hemos podido dar de alguna manera aporte al estudio de la arqueometalúrgica, determinando que, por ejemplo, un número determinado de piezas en donde se empezaron a ver los mismos patrones de deterioro, fractura, deformación en los mismos sectores, empezamos a ver que efectivamente esto no se trataba de un deterioro como tal, sino una forma distinta de elaboración de una pieza que es en cadena. Entonces lo que hacían era que hacían el molde con las dos mismas piezas y las partían. ¿Qué nos indicó esto? Por medio de la observación de los estados de conservación. Por ejemplo, este es otro de los que vamos a encontrar en la exposición, que María los explicará cuando esté en la exposición, que inicialmente pensábamos o se pensaba que podía ser un deterioro y resulta que hace parte de la técnica de manufactura que se refiere a una reparación prehispánica. Y eso, pues, gracias a la observación repetida de muchas piezas. También nos permite autoevaluarnos. ¿Qué significa esto? Que a veces teníamos procesos de limpieza que pensábamos que no estaban generando ningún deterioro sobre la pieza y nosotros como restauradores debemos ser críticos también en lo que hacemos. Y por medio de la evaluación de los estados de conservación empezamos a ver que habían limpiezas que estaban abrasionando las piezas o que se ponían, no sé, en este momento no, pero en algún momento
de la historia de la restauración en el museo, se ponía calor sobre las piezas para completar algo, y eso modificaba el metal, y eso lo podemos observar solamente haciendo este tipo como de observación juiciosa y metodológica, que se los quería contar porque de alguna manera siempre se tiene en el concepto del estado de conservación de hacer una caracterización física y ya, y realmente cuando uno tiene como esta oportunidad de poder ver muchas piezas, puede lograr y encontrar este tipo de hallazgos que pues a nosotros siempre nos ha parecido un plus en el tema de estados de conservación. Ya después lo que les queremos contar es nuestra experiencia en la intervención de una colección etnográfica que tuvimos para el Museo de Leticia. Nosotros, bueno, el Museo del Oro recibe la colección de distintos atuendos y escudos de los padres capuchinos que llegan a Leticia y bueno, tienen como que hacen una recopilación de algunos de los objetos y ellos los donan al museo. Y esta colección llega a nosotros para ser restaurada para la inauguración del nuevo museo que fue en el 2015. Y pues estos atuendos eran empleados en uno de los rituales que llaman ellos la pelazón, que es donde la niña pasa de ser niña a mujer después de su primera menarquia. Entonces tienen una serie de atuendos, máscaras y unos escudos de protección que funcionan más o menos como unos tapetes en donde la niña se pone allí en la mitad y bueno, hacen una ceremonia alrededor de ellos. Pues durante el tiempo en el que este material estuvo en Leticia previo a la intervención, pues sufrió distintos deterioros, como lo que pasa con muchas de las piezas que se exhiben de acuerdo al criterio que en el momento consideraban el mejor. Entonces, especialmente con los escudos, lo que pasó fue que cogieron el material y lo enmarcaron, igual que un cuadro, y lo ponían en la pared. Y ese fue el uso que se le dio en su momento a este tipo de objetos. Pues que no es cuestionable, finalmente fue la manera en que ellos encontraron conservarlo. Y nosotros en el museo no teníamos como muy claro, ni teníamos experiencia tampoco con este tipo de material. Entonces lo que se planteó fue desde el conocimiento, o bueno, la experiencia de saber el origen de este material, que es extraída de una fibra de un árbol que se llama ojé, y hecho, digamos, después de una maceración, hecho un textil. Con esto elaboraban sus vestidos y bueno, los escudos y algunos otros objetos. Pero entonces lo principal que tuvimos aquí nosotros para poder determinar una propuesta de intervención es que esto tenía el mismo contenido que podía tener el papel o que podía tener la tela. ¿Qué significa esto? Que son materiales con alto contenido de lignina y son fibras vegetales que se comportan igual que un material orgánico. Entonces lo que hicimos fue tomar las técnicas de restauración, tanto de papel como de textil, para aplicarlo a la colección etnográfica que teníamos. Y que pues afortunadamente esto nos dio buenos resultados. Nuestro primer acercamiento efectivamente fueron con algunos atuendos y máscaras, que son los que vemos aquí. Y al tener como esa primera experiencia donde efectivamente el material, o bueno, los materiales que empleamos para la restauración de estos textiles o de estos vestidos nos funcionó, lo utilizamos también para los escudos de protección, que los encontramos en este estado, que eran los textiles sujetos a unas tablas de tríplex, y pues esto lo que nos generó fue algunos deterioros como los que están aquí, suciedad acumulada en todas las esquinas, con material orgánico, bueno, con todo lo que implica tener un cuadro, por así decirlo, expuesto al aire libre y en Leticia. Oxidación también de grapas, pues la marcación de los pliegues, debido a la tensión, pues rasgaduras y faltantes, deformación y pues manchas de humedad y bueno, otro número de deterioros, pero digamos que estos eran como los
más característicos en la colección de escudos. Estos eran el estado inicial de los escudos una vez retirados de las tablas de triplex, pues que como pueden ver son unos tejidos logrados de una buena dimensión. Esta tiene 172 centímetros de diámetro y en la actualidad ya no se hacen así de grandes porque lo siguen haciendo pero no con este tamaño. Este tiene 168 por 158, este es de 2 metros por 1,30, este de 115 por 141, 104, gracias, y este que era el más grande, que es de 180 por 196. Entonces, bueno, lo que se hizo fue inicialmente había que hacer una recuperación de la hidratación de la fibra porque pues estaba completamente rígida. Se hizo una consolidación de pigmentos, una limpieza puntual en seco, después otra en húmedo. Al ir haciendo la limpieza en húmedo íbamos una vez retirando también temas de acidez en la fibra, pues, que no les conté, pero previo a esto se hicieron pruebas de pH, de resistencia mecánica a la fibra, pues como que fue un proceso metodológico que nos permitió a nosotros plantear esta propuesta de intervención, que en el caso especial de los escudos, les quiero mostrar esto nuevamente, el montaje inicial nos cubría los bordes originales del textil y era importante, o bueno, dentro del criterio de intervención que nosotros utilizamos, queríamos efectivamente mostrar el textil completo. Entonces, para poder abordar el textil completo y que adicionalmente nosotros no podíamos devolver el uso original de los escudos que eran el piso como un tapete, ellos iban a volver a ser exhibidos nuevamente sobre la pared. Pero nosotros lo que queríamos era garantizar, por un lado, la conservación del soporte y otro, un sistema de montaje que le permitiera a los objetos pues, permanecer en su estado, digamos, no original porque no es original, pero sí de conservar la perdurabilidad de este material que, como les comento, ya no se hace a esta dimensión. Para esto fue necesario pues, hacer la recuperación de plano por medio de humedad y control de calor controlado y pues con interfaces, pero adicionalmente se debía plantear un reentelado flotante, o un entelado flotante, perdón, en donde era necesario poner unas bandas de tensión al textil original de la yanchama para después poderlo montar en este nuevo bastidor. Y aquí pues les estoy mostrando la parte ya con las bandas de tensión completas en cada uno de los textiles y la puesta pues del material sobre los bastidores y aquí su tensada, y este fue el estado final que logramos en la intervención y que pues hasta el momento, de acuerdo con los controles que les hemos hecho, ha funcionado y están en el mismo estado que se los estoy mostrando acá. Hola, buenas tardes. Yo voy a continuar hablándoles del caso que tuvimos en Leticia, en el Museo Etnográfico de Leticia. Este caso nos llama la atención a nosotros como equipo de restauración por el reto que nos implicó abordar esta colección respecto al trabajo que realizamos cotidianamente en el museo, que es con piezas arqueológicas. Estas son piezas etnográficas, es material orgánico, son fibras vegetales, son además objetos de culturas vivas, siguen siendo objetos cotidianos usados en la actualidad y que además siguen siendo elaborados en la actualidad por las comunidades indígenas del Amazonas. Entonces, todo esto nos daba como un contexto muy distinto al que estamos acostumbrados a las colecciones que tiene el museo y con las que trabajamos cotidianamente. Entonces, nos implicó un reto para nosotras abordar esta colección. Además, la mayoría de la colección se trabajó en el Amazonas. Entonces, no teníamos taller, no teníamos materiales de restauración, no teníamos muchas cosas con las que contamos cotidianamente
Y eso fue como la principal lección que nos implicó este trabajo, y fue la recursividad, ¿no? Que además es una cosa a la que nos enfrentamos los restauradores cotidianamente en Colombia y en nuestros trabajos en campo, y es que no siempre podemos esperar a tener las condiciones ideales para trabajar, sino que muchas veces tenemos que trabajar de la mejor manera posible con las condiciones que hay, ¿no? Siguiendo como principios y criterios como pues los teóricos y los académicos y los de la ética, pero adaptándonos a las condiciones del lugar en el que nos encontramos. Entonces no siempre tenemos materiales de conservación, pigmentos ideales, adhesivos, todo probado, nada, sino que nos toca como con lo que haya. En este caso, el primer trabajo fue el desmonte mismo de la colección. Aquí en las dos fotos iniciales se puede ver cómo era el museo al principio, cómo estaba montado el museo. Entonces estaba sobre soportes de madera, colgado con lianas, todo exhibido a la mano, digamos. Los guías del museo son indígenas de la región, y ellos mismos hablan sobre sus objetos. Entonces, aparte de que son objetos hechos por ellos mismos son los que cuentan la historia de los objetos. Entonces son objetos que en ese momento ellos los usaban para exhibirlos y explicaban ellos mismos todo. Sigue siendo de este modo, o sea, esa comunión, digamos, con las personas que trabajan en el museo es permanente, y con las comunidades. Eso a la larga para nosotros terminó siendo un plus, porque entonces era un valor extra que teníamos, y era aprovechar ese encuentro entre culturas, nosotros como restauradores y ellos como artífices de estos objetos, y eso fue lo que dio como la pauta también para las intervenciones que ahora más adelante les voy a contar. Entonces, como les venía contando sobre la recursividad, pues luego se hizo el desmonte del museo de la manera como se pudo. Por ejemplo, allá llevan esa es una columna de una maloca, y la manera que encontramos fue usar un tapete de la oficina para arrastrar la escultura, que pesa una cantidad, y usar la misma mano de obra de la gente haciendo trabajo sobre sus objetos. Eso que genera también, hay como un vínculo también sobre sus propias colecciones. Las transportamos en una camioneta que había en el sector, o sea, no hay camiones con amortiguación y cosas de estas, sino… Y nos prestaron un apartamento que tiene el banco allá, y allá también era como ver cómo aprovechábamos los recursos que había en el apartamento para hacer un espacio idóneo de depósito temporal. Entonces el apartamento tiene como esta matera, o no sé, que tenía arena, y eso nos sirvió como para generar una superficie amortiguante para las cerámicas y las piezas de gran formato. Buscamos una manera de aislarlas y protegerlas del medio ambiente y del polvo y tal, mientras que llegaba el momento de la restauración. Este es el estado en el que quedan las piezas hasta que llegamos a intervenir, allá mismo. Ya el trabajo como tal, entonces fue pues ya el tratamiento de la colección. Lo primero fue hacer limpiezas in situ, allá en el museo y en el apartamento que les mostré. Aquí pues ya hacemos como un retiro de todas las intervenciones anteriores que tienen los objetos. Ellos, para ya hacer inventario de sus colecciones, entonces lo que hicieron fue marcar las piezas por todas partes con un esfero rosado para tener como visibilidad sobre las numeraciones. Entonces esto fue pues eliminar primero todos estos números que tenían, etiquetas adhesivas, no sé qué, allá mismo. Y luego también había unos métodos de montaje pues que tuvimos que eliminar, que pues eran estas cosas con nylon, clavos, ceras microcristalinas, limpiatipos y cuánta cosa había ahí, que pues también se retiró. Y ya luego viene como un trabajo de limpieza general de la colección, y aquí ya empieza una cosa muy interesante, que es como el encuentro de nosotros con ellos, digamos, como con sus conocimientos. Inicialmente, y este fue el primer objeto que se trató de este modo, es esta NASA, que es
como una cesta para pescar, que ellos siguen usando y que siguen elaborando y que empezamos a tratar como lo hacemos con un objeto arqueológico, entonces limpiándola con hisopo, con agüita, ¿no? Fibra por fibra, y pues esto es una cosa de 1 metro, y ellos casi que se reían de nosotros cuando estábamos haciendo eso. Entonces yo ahí hablé con una de ellas como, bueno, ¿por qué le parece tan gracioso? Y me dice, pues porque nosotros lo que hacemos es meter esto al río y le echamos pues como con la mano, o sea, está hecho para el agua y soporta el uso, o sea, está hecho para ser usado y esa es la manera como lo limpiamos todo el tiempo. Entonces le dije, pues bueno, pues además no solamente utilizar eso y como la resistencia para la que está hecho el objeto, sino que además ellos mismos nos ayudaron a hacerlo. Entonces ya empezamos a involucrarlos como en el trabajo, no solo como con su conocimiento, sino también pues como con su ayuda física. Y ahí empezó a haber un encuentro muy chévere como sobre cómo podemos aprender también de este tipo de técnicas y saberes que ellos emplean cotidianamente y un poco desacralizar el objeto y además acercarlo como a las maneras y al respeto que se tiene sobre las técnicas que ellos mismos emplean actualmente. Entonces vino todo ya una cosa permanente de, bueno, ¿y cómo hacen esto? ¿Y cómo limpian las plumas? ¿Y cómo limpian no sé qué? ¿Y las maderas? ¿Y bla? ¿Y con qué? ¿Y con qué lo hacen? Entonces, y bueno, aprovechando los recursos como aquí, entonces por ejemplo esto es una serpiente hecha de madera sobre la que ellos caminan en uno de los rituales y está pintada con pintura de pared, con vinilo de pared y llevaba no sé cuánto tiempo sin que nunca nadie la hubiera limpiado. Entonces, aprovechando que era una pintura resistente, entonces otra vez viene como la mezcla de cosas, entonces es agua corriente de la llave del apartamento, pero con un jabón de conservación, pues como para no tampoco exagerar. Y este tipo de instrumentos que pues también, ya estos sí ya son materiales más, pero pues una limpieza más, pues como estas sí como las hacemos cotidianamente. Y aquí ya viene un trabajo que ya es como el trabajo más estructural, digamos, sobre los deterioros que tenían estos objetos. Y ya un encuentro mucho más a fondo con sus conocimientos sobre técnicas de manufactura. Entonces, viene una cosa muy bonita y es aprender cómo hacen ellos las cosas. Entonces aquí, por ejemplo, aquí estos son ya los materiales de restauración que usamos para restaurar la colección etnográfica. Entonces esto se llama, no sé hablar huitoto, pero esto es notakui, que es una fibra que ellos sacan de este modo, de un tallito de una planta, y utilizan la corteza de la planta para tejer cestería. Igual se usó para hacer restituciones de faltantes. Estas son fibras vegetales que ellos usan para hacer costuras, nosotros las usamos para hacer uniones de rasgaduras. Esto es chambira, que es como una fibra también sacada vegetal, que ellos trenzan y entorchan y que igualmente la usamos para hacer costuras y rasgaduras en los atuendos. La brea, que pues hay una discusión sobre si es un hidrocarburo natural que se da allá o una cera de abejas, nunca, unos decían una cosa, otros otra, es la misma que utilizan para revestir las embarcaciones que van por el río y con esa misma hacen objetos, entonces también lo usamos para solución de faltantes y fracturas, grietas y otras fallas estructurales. Y la misma yanchama, que es este tejido, lo que les explicaba Adriana, que son telas apaleadas de la corteza de un árbol, que nos conseguimos un pedacito que todavía guardamos así como un tesoro, de un indígena que nos trajo de algún vestido que yo no sé si cortó. Bueno. Y aquí pues también al mismo tiempo como una mezcla, no solo no solo, en materiales, sino también en herramientas, ¿no? Porque pues realmente no supimos cómo era que usaban la brea, o sea, cómo hacen para hacerlo, además que ellos hacen la cosa, entonces necesitábamos una pequeña porción de brea, entonces usábamos herramientas nuestras, pues como en este caso el cautín o espátulas de metal. Y este ya es pues el tipo de deterioros a los que nos enfrentamos, entonces, faltantes de la brea, que usan como para muchas cosas, para unir pedazos, para unir partes,
para revestir también, partes sueltas, fragmentaciones, esto es un vitral de la Casa Arana, o deterioros producidos por el mismo sistema de montaje, como en este caso estos soportes que habían hecho con alambre retorcido, que había provocado estos faltantes en la cerámica. Aquí pues ya esto es el antes y el después, ¿no? Aquí se ve pues la pieza antes de la restitución del faltante, y aquí con la brea pues cómo se completa eso. Y aquí pues la maraca fue unida también con la misma brea. Este sí es una pieza que está todavía en intervención, pero pues digamos que este fue una intervención de primeros auxilios allá para poder traer el objeto. Y ya. Otro tipo de problemas a los que nos enfrentamos fue, estos ya fueron piezas que se trajeron a Bogotá para trabajar ya aquí en el taller de restauración, que eran, digamos, los casos más dramáticos, que eran separaciones de partes, igual se unieron con brea, fragmentaciones como esa nariz, en las que también se empleó la brea, rasgaduras de las llanchamas, que fueron cosidas con la chambira o con la otra fibra, grietas y otros deterioros de la brea en las máscaras. Y aquí también otra vez como la mixtura de materiales, entonces esto también me lo enseñó otro indígena de allá, que es lo que usan como aglutinante de los pigmentos para pintar las máscaras, que se llama guanzoco o surba, que pues en realidad es látex vegetal, que es el que usan para aglutinar, y en este caso utilizamos pigmentos maimeri, que pues son como los nuestros. Y se logró además como una compatibilidad perfecta con el original, y además la misma presentación, la misma textura, y trabajamos juntos allá, y bueno, ya con el conocimiento acá. Y la rumectación de las fibras, como en los penachos y en las máscaras, del mismo modo como les explicó Adriana, que se trabajaron los escudos. Y finalmente, pues ya el trabajo el poco material arqueológico que hay en cerámica, que es así, pues tal cual como lo hacemos aquí con nuestras piezas de la colección, que pues es nada, como en este caso una unión de fragmentos y restitución de faltantes. Aquí solo una cuña para terminar hablando como de los aportes del área de conservación del museo y pues del banco. Es este producto que logramos a raíz de todo el trabajo de estados de conservación que les contó Adriana. El equipo de conservación pues produce este libro que está pues como lo más completo que pudimos es un glosario ilustrado con fotografías sobre los deterioros y alteraciones que hemos encontrado en la colección de orfebrería del Museo del Oro, que pues, si bien saben es la más grande que hay, y que nos ha dado pues como mucho ejemplo. Aquí ya hay una clasificación y una terminología que pretendemos estandarizar, por lo menos entre nosotros, y que queremos ilustrar con fotografías sobre qué es cada deterioro o alteración para nosotros, cómo se ve, cómo hemos visto que se manifiestan los objetos, diferenciar técnicas de manufactura de deterioros y alteraciones y tal. Si les interesa, se puede conseguir en la librería de la Luis Ángel Arango, y bueno, y ya.